Hola, buenas tardes, damas y caballeros. Es todo un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes de Brazilian Publish PBL. Es, pa- es una feria que nosotros tenemos mucho cariño. Es un gusto participar. Es todo un honor participar con estas personas que son muy importantes y relacionadas al tema que es representatividad y diversidad en las ilustraciones de libros infantiles. Yo como editor trabajo con este tema y de alguna forma siempre buscamos traer estas cuestiones de la representatividad a nuestros trabajos y se me hace que la mesa es muy pertinente, es una felicidad mediar y intentar hacer con la mayor competencia posible. Tengo un poco de nerviosismo, les pido perdón si hay algún problema. Me gustaría agradecer mucho a nuestros invitados, a Mauricio Negro y Leticia, que están aquí presentes, que son figuras muy importantes de este tema y vamos a tener una plática muy provechosa. La plática va a ser muy tranquila para que podamos hablar con las personas que están viendo nuestro tema de una forma muy responsable. Antes que nada, este es un tema que nos deja muy contentos. Yo como un defensor de la literatura, creo que este acceso a la diversidad es fundamental. Discutimos en los últimos años en Brasil, en la Comisión Editorial de Brasil en el mundo, y notamos que esta inclusión para los temas que afectan a las minorías, personas que no se sentían representadas en los libros, crece mucho. Es un abordaje que el mundo, a fin de cuentas, nota la necesidad. Mauricio hizo esto, hace eso en su trabajo y Leticia, que de una forma comienza con eso, pero ya está muy alerta a las cuestiones de diversidad, de representatividad, que son fundamentales para el ejercicio del arte, de la literatura, de todas esas cuestiones que nos comenta todos nosotros, pero políticamente y de las formas más diversas. Regresando al comienzo, es todo un honor estar aquí y hablar con ustedes dos. Voy a presentarles a Leticia y Mauricio para que todos sepan quiénes son ellos en este universo de libros infantiles. Leticia Moreno nació en São João de Meriti, en Río de Janeiro. Es ilustradora, bachiller en Historia de Arte por las Escuelas de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su trabajo está enfocado en la representatividad. Es una forma de también rechazar algunos estereotipos y presentar subjetividad, belleza y gentileza en las personas negras. La gran diferencia de su trabajo es este. A ella le gusta trabajar con cómics, ilustraciones, siempre utilizando colores y texturas. Muchas gracias, Leticia, por estar aquí con nosotros. Y me gustaría que hablara rápidamente con nuestro público cómo fue esta su trayectoria para llegar a los libros infantiles, las ilustraciones de modo general, de qué forma buscas trabajar esas cuestiones de representatividad en su actividad. Muchas gracias, Gil, por su prestación. Muchas buenas tardes a todos. Trabajo con ilustración de una forma muy independiente. No comencé por el editorial, empecé más por experimentos, por ferias de productores independientes como ferias de artes gráficas y que venden muchas cosas, ferias de las soletas, donde intercambiamos cosas, conocemos mucha gente, es un lugar de intercambio, no solo de venta, tiene un gran diálogo. Entonces, la ilustración comenzó así hace como 2 años, poco más, transformando lo que hago en un producto, pero siempre en un camino más autoral, mostrando quién, quién soy, las historias, mis participaciones en ferias. Y desarrollé eso siempre
usando el Internet como una herramienta de amplificar el alcance hasta que llegara a la publicación de libros infantiles. Gil está en mudo. Perdón, son los problemas de la tecnología. Gracias, Leticia, por su introducción, por su presentación. Mauricio Negro, como les dije antes, es un pionero, tenemos es un hombre fuerte en el mercado editorial infanto juvenil. Tuve el honor de trabajar con él, es una persona muy involucrada en esos temas. Voy a hablar brevemente la hoja de vida de él para que ustedes puedan conocer. Él es ilustrador, diseñador, organizador y curador de diversos proyectos. Tiene más de 20 años de colaboración cultural en autores indígenas. Ahí está el pionerismo de él sobre su organización. Él tiene la literatura indígena, 10 autores, recibió premios literarios en Brasil. Mauricio es una figura muy relevante en nuestro universo de ilustración y es todo un honor estar con él aquí. Muchas gracias, Mauricio. Y me gustaría que hiciera una breve presentación de su trabajo, cómo has llegado a este universo de la presentación, las ilustraciones. Bueno, qué gusto conocerte, Leticia. Es una generación nueva que debe seguir con el trabajo de hormiguita que hacemos. Las hormigas tienen grandes méritos de trabajar en conjuntos. Es como virus, por eso estamos tomando una paliza de coronavirus, porque nuestra sociedad está sin articulación, vivimos en burbujas y precisamente vivimos en esos espacios nuestros que nos preocupan mucho. Hablar de diversidad y representatividad son cosas diferentes, pero que a veces coinciden. Tiene que ver con esto. Soy fui un niño normal que me gustaba dibujar como cualquier niño y por suerte mis padres no me impidieron y yo seguí. Yo tengo 2 hijas y espero repetir esta práctica y permitir que ellas vuelan, que ellas tengan la libertad sin que nosotros las calcinemos, por así decirlo. Y, y se me hace que es interesante hablar de eso. De lo que hago hoy es como una consecuencia de lo que hice antes. Yo viví en una zona rural con forestas, bosques, animales y con las personas que vivían ahí como scouts que vivían allá, los descendientes de los que fueron esclavos, que trabajaban en la hacienda, que producían caña de azúcar, hasta los que vinieron de Japón, los inmigrantes que llegaron ahí a la región de Cotías, cerca de la ciudad de São Paulo, una zona agrícola, y las personas que estaban allá para las casas de verano, que pasaban vacaciones, cada uno con un entorno particular, una necesidad particular. Y yo durante muchos años me encantaba meterme en los bosques solos. Mi diversión era ver la relación del entorno con la otra. Nada más me encantaba, no solo con las texturas, los olores, los ruidos, que son muchos. La selva atlántica es muy diversa, pero con la relación que cada cosa tenía con la otra, eso me fascina, me hechiza. Hasta hoy mi mirada, mi sensibilidad de artista tiene que ver con esto, tiene que ver con todo, está como en cadena. Por eso me encanta las cuestiones cíclicas, todo regresa. Me gusta la idea de giro, que como la naturaleza lo es. Y por eso yo tengo cuestiones con esa linealidad. Durante muchos años dibujaba mucho más animales y plantas, mucho más que personas. ¿Por qué nosotros somos tan diferentes? Hay un mundo de los adultos, era algo asombroso.
que yo ame mi familia, pero yo decía algo no encaja. Hoy todo tiene sentido cuando veo una mirada hacia atrás y rememoro las cosas que eran mis preocupaciones y que hoy intento resolver por lo menos con la literatura, ilustración, con el arte. Y entiendo de qué sirve esta cosa que se llama arte. Damos sentido a las cosas que en la vida no tiene sentido. Todo lo que vivimos como autómatos, mecánicamente, robots, damos sentidos a las cosas, a todos, no solo a nosotros mismos. Básicamente es eso que me lleva al lugar donde estoy y que Leticia está conmigo. Eso sí es muy chévere, es muy fuerte esa relación de que traigamos a la profesión. Es una profesión muy importante ser ilustrador de libros, pero además de profesional, tener esta vida, esta experiencia que como artistas intentamos imprimir, esa lectura del mundo. Se me hace que es fantástico y Mauricio, eso muestra su trayectoria con los autores indígenas, porque nadie es mejor que ellos que nos muestre la reconexión con la naturaleza, algo que realmente importa en esto que has mencionado, que la cosa es como la vida autómata y nos olvidamos de valores básicos que son muy importantes y el arte de modo general y los libros ilustrados infantiles tiene este don de traer a nuestro cotidiano, a nuestro día a día, movernos, por así decirlo. Es muy chévere esta cosa de vivir esta experiencia y ofrecer esta mirada a las demás personas. Muchas gracias, Mauricio. Siguiendo con nuestra plática que va a ser muy equilibrada, nos gustaría enfocarnos en esta reflexión respecto a la representatividad y diversidad. Me gustaría rememorar a todos los que nos siguen que ustedes pueden hacer preguntas, enviarnos preguntas que después se puede seleccionar y hacer a los autores por el Q&A que ustedes tienen aquí en Zoom. Tiene como una cajita con preguntas y respuestas, questions and answers, que las personas que están aquí en el background que podrán ayudarles. Me gustaría empezar con Leticia. Leticia, una consulta, una pregunta muy importante. Ya empezamos a hablar de su relación con la ilustración y de qué forma las personas negras forman parte de esta ilustración. Su trabajo para los libros, pero también para su arte en general. Su trabajo con personas negras Muito essas pessoas em papel de protagonista. demuestra a las personas en un rol de protagonistas. ¿Cuál es las mayores ventajas para la literatura brasileña de su tipo de artes? No, antes de ingresar en la respuesta, esta introducción que hizo Mauricio es muy importante porque nosotros tenemos esta vida cíclica todo el tiempo y nosotros perdemos los momentos de subjetividad, los momentos de echar una mirada a lo que está en el entorno y que es la vida en definitiva. Ahora que llega la respuesta de mi trabajo, yo intento hacer con personajes negros, papeles de protagonismos para que tengamos una expectativa de un personaje negro en la historia. Intento con mis dibujos y espero que otros compañeros que también son ilustradores, al poner una minoría en un rol de relieve, esta apertura de posibilidades, esa comprensión más amplia de qué es este grupo, de qué es este pueblo dentro de una historia. Hacer posible a este personaje indígena, negro, asiático, discapacitado, protagonista, otras narrativas que no sean
las mismas que están en estereotipo, que está la expectativa de este personaje, de esta historia. No quiero tratar un cuerpo negro protagonista de violencia con dolor, con sudor, sufrimiento, pero poder propiciar a este personaje una suavidad, una subjetividad, saliendo de la linealidad que encontramos en la historia del arte, romper con eso, ampliar y potenciar otras formas de poder contar las historias, otras formas de entender quiénes son estos cuerpos en el mundo, ya sea en la ficción, en la fantasía, historias reales, independiente del medio que sea, y hacer eso de las ilustraciones en cómics, yo creo que es una buena contribución. Com certeza, Letícia. Muito bonito isso, porque Es muy lindo esto, Leticia, também para o público, né, explicar al público que poner en contexto. Antes teníamos una dificultad de encontrar estas personas representadas de una forma positiva en los libros, tanto os livros técnicos de ya sean los libros técnicos didácticos como las literaturas infanto-juveniles u otras. esse empenho que Vemos este foi empeño atrasado, né? que ya está como muy retrasado. Parabéns gigante para você, Y felicitaciones a ti com todos os por alzar esta bandera y los artistas estén conscientes con estas deudas. Debemos rescatar à luz, né, que as pessoas y traer eso a la luz para que las personas reflexionen no nosso dia a dia, los impactos en nuestro día a día de esto y en nuestras acciones como seres humanos. Esto es muy, muy chévere. Bueno, aprovechando, Leticia, você está, pelo menos nesse de trabalho, alguna forma en ese trabajo que tú has hecho a Editora de Brasil, trabalho lindo, gracias por su trabajo lindo, el libro de Otávio Júnior, abordas temáticas adultas en libros infantiles, violência policial, como la violencia relacionadas à violência, policial y otras violencias que acometen a los niños, y tú haces con dibujos sensibles y que nos tocan. ¿Y cómo es la creación de estos dibujos violentos? ¿Cómo voy a traer la violencia en las favelas, en los ranchos? ¿Cómo tratar eso con sensibilidad? ¿Cómo has logrado trabajar con sensibilidad y de una forma que el público infantil eh, comprenda? Debemos garantizar que el mensaje del libro sea como comprendido. ¿Cómo tú haces eso? Es muy inocente pensar que los niños están, no ponen atención a las cosas que ocurren a sus alrededores. Hablar de esos temas más serios, más pesados, es muy importante, pues debe comunicarse. Cuando llegamos a la fase adulta y es difícil lidiar con eso después de haber vivido, es muy difícil lidiar con la violencia. Entre más temprano hablemos de forma empática y sincera con los niños, mejor. Pienso en platicar de forma sincera por medio de imágenes. No es hacer una imagen gráfica pesada que recalca algo que ya está en la mente de aquellas personas de donde ellas vienen, o que está en la rutina de esas personas, en las pláticas que ellas escuchan, noticieras, que prende de la televisión, que ve pasivamente con los padres. Mi estrategia por medio de las situaciones que tú has visto en el libro de Otávio Júnior y de Editora de Brasil es intentar hacer eso, evitando este camino más gráfico, este camino más marcado, porque las imágenes son muy poderosas. No podemos negligenciar sus poderes. Si tengo la oportunidad de comunicar de una forma un poco más sensible, más tranquila, traer este mensaje mostrándoles un lado del niño que es el personaje del libro, la persona que es sensible, que también tiene empatía, que nota lo que pasa alrededor suyo,
las cosas. Al niño no va a comprender, el niño no va a comprender una pérdida, vamos a privarla de esto, pero atraer este tema de ser empático, poniéndose en el lugar del niño, sería, ¿cómo sería resolver una noticia como esa? De violencia. No significa ser gráfico y repetir estas imágenes de violencia que el pueblo recibe, que el pueblo negro recibió a lo largo de los siglos y que aún recibe. No hay por qué hacer eso, repetir eso en un libro infantil, pero ¿por qué no tratar de una cuestión dolorosa, pero de una forma más suave? Mi estrategia es evitar el camino más penoso e ir más hacia el interior. Está implícito, pero evito de todos modos ser explícita, ser muy sin respeto, sin empatía con los niños. Tá curioso, até você Creo pode mostrar. que todos están curiosos. Pueden mostrarnos una imagen de un libro, una que consideres representativa. Imagina. Que você Bueno, considera representativo. perdóname por pedirle eso así de la nada, ¿no? ¿Qué consideras que es representativo mostrar aquí? Esta escena es la que me gusta más, que tengo más cariño. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? ¿Y ven bien? Sí, todos ven. Porque no hace falta poner la situación de una forma más gráfica, de más sufrimiento. Es el momento del libro que la madre comunica al niño que el entorno está un poco peligroso, no se puede salir, por eso el niño debe quedarse en casa y esperar hasta que la violencia, el remolino que sucede afuera pase. No tengo que poner la madre con una cara triste, pero con nada más un toque en el hombro es importante, como decir, oye, es importante que te quedes en casa. Esto es suficiente, no tengo que hacer una escena una balacera está como sucediendo afuera. Nada más un diálogo es importante. Bueno, ver esta representatividad de la madre negra con la hija, mujeres negras en una página, se me hace que de eso se trata. Cuando las mujeres y niñas negras se reconocen en este dibujo. Leticia, de modo general, ¿tú crees que en los últimos años la literatura brasileña infantil está más inclusiva? Esta es una perspectiva, como decimos aquí, esto es reciente que vemos esta inclusión, esta cuestión de tocar esos temas de representatividad. ¿Cómo tú ves eso, analizando a partir de su experiencia? ¿Cómo la literatura infantil ve estos temas? ¿Tú sientes que hay una inclusión más de las personas en los libros generales? Bueno, siento que hay una preocupación de no mantener esta narrativa que siempre tiene el mismo personaje como protagonista y cuando tiene un negro, un discapacitado asiático, está en un segundo plan y no tiene una preocupación. Entonces sí veo que hay una preocupación en tener una literatura brasileña más inclusiva, pero espero que esta preocupación no sea nada más para cumplir con una falta y poner un sello, y voy a poner un sello y un negro y ya. Pero que eso resulte en una amplificación de poner personajes en lugares de relieve y hacer que el negro no se trata solo de hablar de temas más pesados o más duros. Y hay muchos libros de autoestima, autoayuda, de gustarle reconocer su piel, reconocer su pelo, pero yo creo que esos no pueden ser los únicos temas. Podemos hablar sobre sueños, sobre miedos,
ganas, voluntades, historias que sean inclusivas, pero poniendo a estos personajes en diversas situaciones y la falta de amplificar las posibilidades del mundo con estos personajes protagonistas es muy importante y se debe considerar cuando uno va a escribir un libro, el ilustrador va a poner un personaje incluido en la historia. Se me hace que este avance es muy bueno, el interés de tener una literatura que agrade a diversos grupos y no reproduzca un patrón que la sociedad nos impone, a veces por la publicidad o por lo que consumimos de medios, sino que pensar nada más, no solo para cumplir una falta, pero para que reflexionemos sobre los personajes, las posibilidades que puede alcanzar. Entonces, un paso tras otro paso, vamos construyendo poco a poco y espero que de mi generación en adelante sigamos como que construyendo una literatura inclusiva, pero que piense de veras en estos personajes para romper las expectativas de qué es una persona negra, qué es una persona indígena en lugar de protagonismo, un discapacitado, un asiático en lugar de protagonismo y por ahí no más. Así pienso yo. Maravilloso, su respuesta es fantástica. Y me gustaría seguir con esta misma pregunta, Mauricio. ¿Cómo notas esta inclusión en los libros infantiles, que es nuestro enfoque? ¿Cómo notas, Mauricio, esto en los últimos años, pensando en su acción como representante muy fuerte de estas culturas, como indígenas, como negras? Muchos de sus libros muestran esto y no es en vano, son libros muy galardonados, bien recibidos por la crítica, porque tienen este lado. Me gustaría que hablaras de cómo notas esto, de modo general, para que podamos seguir con esta plática fantástica de Leticia. Bueno, lo que ella dijo y que me hace pensar siempre es que lo siguiente, podemos todo, podemos hablar de la cuestión afirmativa o sencillamente producir como cualquier otro, producir cuentos infantiles, poesías o cualquier otro tema, independiente de esas cuestiones. Lo que pasa es que Brasil es muy nuevo en esta historia. La historia de esclavitud es muy, esclavitud de personas de todos los orígenes, es muy reciente y es una herida abierta. Y por eso hablamos de racismo estructural y de la dificultad. Siempre pienso lo siguiente, Brasil no es capaz de mirarse en el espejo. Ya que hablamos de la Feria de Guadalajara, México ya hizo un paso hacia adelante. Hay más lugares de encuentros, de afirmación de las raíces indígenas. Aún así, hay mucho que hacer en Latinoamérica de modo general. Nosotros también tenemos movimientos distintos entre los países, pero Brasil en particular, que en nuestro país está ante el espejo, se ve al espejo y ve una proyección de una expectativa sola, monocromática, estos modelos agrícolas de gran extensión y hasta ahora no se asomó a la biodiversidad, agroforesta. Voy a darles un dato que es asombroso: un 65% de los fármacos, de las medicinas que consumimos, vienen de principios activos, de conocimientos de los pueblos indígenas. Pero ¿por qué vamos a hablar de los nichos? ¿Por qué hablamos de literatura indígena? ¿Por qué vamos a hablar de la literatura afrodescendiente? Eh, Leticia, creo que eso muestra muy bien la naturalización. Nosotros queremos hablar de esas cosas, pero no queremos tener obligación al mismo tiempo. Cuando vemos una persona que tenía un viejo pascuero negro de barba blanca, vestido de la forma de Coca-Cola, que ustedes saben, el rojo viene de Coca-Cola, pero todo es una construcción y el comentario fue, bueno, qué exagero.
¿Para qué forzar una situación en nombre de la ilusión? La persona no se da cuenta del racismo que carga consigo porque es tan absurdo, porque no hay ninguna obligación de que el viejo pascuero esté como un blanco europeo de Laponia. No, puede ser lo que sea. La persona no se detiene a pensar que esta persona es mayormente negro o se reconoce como esto. Quizás lo forzoso sería precisamente lo contrario, tener un viejo pascuero blanco. Podría ser un indígena, da igual, esperar de cineasta Spike Lee, solo ser director de películas con cuestiones de racismo. En el último año, él dirigió un concepto de David Byrne que no tiene nada que ver con eso. Uno de los temas del proyecto de David Byrne es hablar de las cuestiones contemporáneas, climáticas, calentamiento global, racismo, todo eso. Pero llama Spike Lee por la libertad y son cosas completamente distintas. Así que se me hace que si tenemos un país que aún no se reconoce en el espejo, que llega a un punto de neonegacionismo en el norte de Brasil, no sé si saben, una de las descualificaciones, una de las palabrotas que usan para reducir las personas es llamarle a uno de indio. Puede llamarle de todo, pero si uno dice que uno es un indio, la persona se enoja. Eso es sencillamente porque allá hay toda una historia y esa es la justificativa de naturalización del prejuicio, de valorar lo que es extranjero. Vemos eso de una forma estúpida y vemos eso en diversos momentos, incluso de violencias más explícitas. En el caso de la violencia en las favelas, las invasiones en las favelas y de las policías, hasta la violencia sutil que están en esos comentarios inocentes, sutiles. En la literatura yo veo en un esfuerzo de muchas personas, no solo de nosotros, de llamar la atención a estas cuestiones relacionadas a las diferencias, que la vida solo es más bella y más rica. Es algo científico a partir de la variedad. Eso es que nos da lo mejor. Sabemos que las poblaciones muy restringidas en un espacio geográfico que empieza a tener relaciones de consanguinidad, empieza a tener problemas y puede extinguirse. Y lo más bonito, los que tienen más posibilidad de vivir fuera en el extranjero, ve que la mezcla que se hace en este espacio-tiempo muy corto es los que nos hacen mejores. Esta celebración del mestizaje, que pensar que se es ingenua, acrítico y que no hubo violencia, no. Vamos a hacer solo un modelo. ¿Cuál es el modelo? Y negar los que no. Todo eso tiene un precio y debemos lidiar con la ambigüedad que nos compone. No podemos negar eso. Cuando entro en una rueda como esa, ya veo, no había pensado en eso. Yo noto que entro en la posición desfavorable de decir es un hombre blanco en la literatura, heteronormativo, ya entro con vergüenza, pero a lo que voy es así como la negritud y indianidad son construcciones, la blanquitud también es eso, ¿puedo asomarse a ese barco o no? No me veo como un blanco, efectivamente. Me veo con una persona mezclada que tiene matices de montones de colores, como todos los brasileños, no me veo como blanco. No me idealizo ese modelo para mí. No es eso. Me enorgullece mucho de tener otras mezclas que no están
no se valora históricamente en nombre de una exaltación de nuestras raíces europeas. Eso es muy importante. Pienso que ese es el ejercicio que el tercer mundo puede hacer para hacer un mundo mejor, un segundo mundo. Un segundo mundo que debe ser bueno, que más chévere, más igual. Ensayamos y ahora lo hacemos de veras. La naturalización, la literatura y los editores son sensibles como Gil, ¿no? Son muy importantes para poder llevar a las personas y ponerle retos a las resistencias de la literatura que discute estos temas no debemos reafirmar el horror todo el tiempo, pero trabajar poéticamente el dolor. Muito bom, Maurício. Eu queria Exacto, muchas gracias. Yo creo que has hablado bastante de estos, pero nada más para aclarar un poco más cómo es la cuestión de la cultura indígena que invadió su trabajo. Es algo que te identificas mucho con eso, ¿no es cierto? ¿Cómo esto ha llegado a ti como un tema? A veces las personas no saben, pero indígena es aquel que es propio de un lugar o que está con su colectivo desde hace mucho allá y establece relaciones con este lugar. Es casi sinónimo del lugar. Hay indígenas que viven de este modo en todos los lugares de la tierra, incluso en Europa. Y en Japón hay el pueblo Ain, allá en el sur de Japón. Estas personas tienen una sabiduría respecto a esta geografía que después la sociedad urbana pierde, porque pierde las raíces y es parecido si uno vive en San Pablo de Río, es en el corazón de la ciudad, es igual a Berlín, Roma, tenemos los mismos repertorios, la industria cultural aborda del mismo tiempo, de la misma forma, y vemos, en mi caso, tengo una experiencia mutua de vivir en una megalópoli como São Paulo, como México, pero también muy cerca de aquí, en el área verde de São Paulo, que el plan director brincó. Es un pequeño capítulo de la historia de Brasil, el rancho de Pica-Palo Amarillo, que vemos las relaciones de poder, el curso de la historia, que esto cambia a diario. He visto gente nativa de la tierra. Cuando uno habla de indígenas, ya habla de aborígenes australianos, los africanos, los pueblos inuit de Alaska y los indígenas brasileños. Cuando vemos estas relaciones genéricas que son muy, muy diferentes, cada uno con su lengua, cosmovisión, pero hay lo que les dije en el comienzo de la plática, hay un sustrato común. Ese tipo de cosas siempre me llamó la atención, como ustedes han notado desde el comienzo, de comprender la sociedad urbana cuando estaba insertado. Al mismo tiempo, cuando estaba en el área rural, yo he visto otras cosas y algo equivocado. Un día conocí mejor la mitología oriental. Yo tenía algunos amigos orientales y empezamos a leer cosas de budismo, de Gandhi. Y me fui a este lado y estudié los mitólogos que hicieron mitología comparada y la circularidad se reveló y he notado cuál era la dimensión de lo sagrado y todo eso. Es un tema que es una sociedad que se enriqueció, separamos los que creen, los que no que creen que el Estado es laico, es bueno hasta un cierto punto, por supuesto, pero depende del modelo que uno abraza. Brasil no es una nación, es un Estado plurinacional que tiene diversas naciones comprimidas. No todas son laicas. Hay naciones que tienen sus valores metafísicos involucrados y a veces viven mejor. Entonces, alto.
Entonces, vamos, desde niño, después de como adolescente, tuve esa percepción. Y cuando dejé de ser un artista armador, hacemos porque amamos. Nosotros, eso es lo que significa amador, es que hacemos lo que amamos. Eh, y ahí vamos a profesionalizar. Hay una pérdida en todo eso, duele porque no hacíamos por eso. Ahora necesitamos de esto para vivir incluso como todos. Pero cuando entré en el universo de la literatura, tuve la oportunidad de mostrar Daniel Moduruku. Me parece que fue como ayer, fue en comienzo de los años 90, cuando recibí la invitación de la editorial. Yo dije, ¿quieres eso? Yo dije, sí, quiero, eso es lo que esperaba. Y de esto fue un continuo de hacer libros de literatura indígena. Hay uno de Rogerio Andrade Barbosa, Historia de Zanzíbar, de una diversidad de África. Ya ilustré de un libro de una poetisa indiana, sensacional, tiene diversos pueblos indígenas e indianas, pese a la confusión. Alienígena es lo que está de afuera, indígena es lo que está aquí. Vivimos en un país con una fortaleza, con una potencia indígena increíble, idealizando y buscando referencias que jamás íbamos a alcanzar alienígenas, ¿no es cierto? De esto surgió, Gil, la literatura indígena. Eso llama mucho la atención de toda la curiosidad al público brasileño, mexicano. Tengo como primos mexicanos, mi prima, cuya mi madre es mi madre, que vive en Estados Unidos, pero todos son mexicanos. Un fuerte saludo a los de México que nos siguen. Bueno, ya estamos con el tiempo muy avanzado. ¿Quieres mostrar alguna cosa y hacer un comentario que es muy interesante, ya que estamos en este intercambio entre países? ¿Tú piensas que la representación de los pueblos autóctonos indígenas despiertan intereses alrededor del mundo, en las ferias internacionales? ¿Cómo estos libros llegan a estos espacios diversos fuera de Brasil? Bueno, voy a mostrarles mientras te contesto. No sé si ustedes ya logran ver. Sí, sí, ya. No es en vano que he participado en algunos eventos internacionales, la Feria del Libro de Frankfurt, Bolonia, relacionado a la literatura indígena o diversidad en la ilustración de libros de Brasil. Entonces hay un interés y con la cuestión del reconocimiento de los dilemas humanos que incluso las pandemias, no solo esta, como de las culturas que los especialistas ya proyectan, tenemos que cambiar nuestros modos de vida radicalmente. No es en vano el bioterritorio de Leticia. Yo empiezo con esta imagen. No es en vano que el mundo está preocupado con esto, con las posibilidades de que repensemos los paradigmas de la civilización. Y la literatura indígena habla de cierto modo de la niñez de la humanidad, por lo que éramos, nuestra herencia y lo que dejamos de ser. Estas imágenes son no solo ilustradas con fuego, pero con pinturas naturales. Aquí son diversos libros. Tenemos en Brasil 57 autores indígenas de los biomas brasileños, herederos de tradiciones milenares, mucho más antiguos que los 520 años de Brasil y que producen con regularidad variable.
Aquí son muchas imágenes, pero aquí es un catálogo que mezcla lápiz con plumas y colores, demostrando este enlace y muchas imágenes que están en los libros de literaturas indígenas. Lindísimas imágenes, estas diversidad, vemos esto en su arte, esa transmisión, esta conexión con la tierra, eso es muy lindo. Se me hace que es algo que más me llama la atención en su arte, que te propones hablar de esta realidad. Por eso es muy chévere conocer los libros de Mauricio, lo que ya está publicado, lo que ya hizo, ya sea con los autores indígenas o temáticas de África u otros países, y cómo estas personas ganaron y ganan proyección en libros infantiles que llegan más y más lejos en Brasil y en el mundo, libros traducidos, y se me hace que eso es espectacular y el mercado se afana por de alguna forma hacer que la representatividad y diversidad surjan como estén plasmadas. Me gustaría aprovechar y seguir con una pregunta a Leticia, porque nos vamos a los minutos finales, pasa muy rápido. Voy a interrumpir la presentación. Yo creo que a las personas les encantan. Por mí puede seguir. Creo que a todos les encanta y podrán buscar en su enlace, en su sitio web, mostrar los libros que has hecho. Vou passar primeiro aqui para. Bueno, para finalizar, voy a hablarle primero a ti y después a Leticia. Bueno, ustedes ya han hablado y ya han diluido en eso, en la plática de ustedes. ¿Cuál es la importancia que estos personajes diversos tienen en la construcción de la autoestima y la educación de estos niños? De una forma, ustedes tienen algo para De inspiração que para. sirvieron de inspiración para esos trabajos que ustedes realizan. Y después seguimos con Leticia. Aquí eso es una imagen. Aquí esa transición del bosque ilustrada al bosque que yo he vivido. Ese es el lugar. Este es da una idea de santuario, templo, biblioteca, playground, medio ambiente. Ese lugar está dentro de mí, nunca más va a salir. Aunque yo viva un poco lejos de ahí. Você diz uma pessoa para puxar. Bueno, una persona. No, primero, yo hice dos preguntas en una. La primera cuestión es cuál es la importancia que tú ves en estos personajes diversos, en la construcción de autoestima y educación de los niños que acceden a estos libros. Y si quieres comentar de alguna situación específica, a una persona específica que te has inspirado. Aí sim, da representatividade. Bueno, ahí sí es una cuestión muy importante la representatividad del lector. Nuestra generación, mi generación es anterior a la suya, ¿no es cierto? Pero más reciente, no veía que en Brasil esos personajes que pudieran identificarse. Después empezaron a suceder historias específicas de cuestiones afirmativas. Esperamos ver en libros así o en libros que nada más está por allá, el personaje está ahí. Hay un libro de Rosana Ríos, fue él quien escribió la metanía de un homenaje a Manuel de Barra, y yo hice un niño negro. Nos hablaba de orishas y yo hablé de Yansan, y cuando uno lee la imagen, eso se encaja. Y Rosana, yo pensé que Rosana va a pensar de eso. No es algo cerebral y no es algo que yo pensé, es una reflexión.
ahora estamos siendo analíticos. El artista siente y uno encaja y eso tiene sentido, construye las lluvias, rayo y de Jansan, y a ella le gustó, de modo que ella cambió el libro y algunos textos para que se acercara a la narrativa de algunas ilustraciones. Yo dije, Rosana, qué locura, no sé lo que es, cómo suceden esas cosas. Eu acho importante, por exemplo, quando se trata de Pero se me hace que es importante que un libro como esa, la literatura indígena, que los lectores que puedan acceder a estos materiales se sientan representados por el texto y por las imágenes, siendo quienes son, ya sean indígenas o no indígenas de otros pueblos. a minha maior alegria é Mi poder mayor gusto es producir un proyecto de este, organizador, né? Quase um que editor, fue como organizador também ilustrador. y también ilustrador, como cuanto yo veo el retorno que puede dar a las personas, Eles poderem se ver e se que reconhecer. las personas puedan reconocerse ahí. Eso es muy difícil. Uno debe hacer un ejercicio Nossa, de desprendimento. de desprendimiento. Es eso, todo lo que hago. É que a gente, como artista, a gente vai desnudando. Nosotros como artistas, nosotros nos desnudamos. Assim, a gente vai se Los que están en uno se desprende de todo lo que nos han puesto sobre nosotros, todo. No quiero dibujar como Walt Disney, con todo respeto a Walt Disney, que es un gran artista, un empresario espectacular, pero no quiero seguir esta influencia, quiero otra cosa. Así como viví un periodo en Francia que fue muy bueno, he vivido como un extranjero, sin recursos, como yo he visto lo que es vivir en la periferia, en los arrabales, junto con los estudiantes chinos, argelinos, personas de Laos, Vietnam, cada uno en su mundo, sin entender cómo funciona. Para entender cómo funciona esto que vivimos ahora. Y cuando regresé, no quiero traer esos papeles de artes papeles franceses y pinceles, porque no quería. Y quiero dibujar con un ladrillo rascado, con el lápiz de construcción, que uno dibuja a un lado y se va al otro. De eso se trata. Bacana, Maurício. Muito bom. Eso es todo. Letícia, queria que você falasse. Leticia, me gustaría que hablaras de esta perspectiva, de cómo piensas que el arte influencia y puede cambiar algo en este aprendizaje de los niños. ¿Cómo trabajas con esto? Eu concordo muito com a fala do Maurício. Coincido con la plática de Mauricio, es lo que había pensado para contestar, porque la identificación, no solo por la pauta identitaria, pero la identificación, ya que hablamos de Brasil, de brasilidad, viene de eso, porque no hay una historia única, no hay esto, Brasil es esto, listo, y una definición, una frase, no lo es. La identificación viene de diversas raíces, de diversos sesgos, diversos caminos. Para mim é uma das coisas Esa es una de las cosas más importantes cuando uno piensa en representatividad en imágenes, en textos, cuando uno piensa en quién va a recibir el texto. Es importante para romper, decir, ok, los pueblos originarios, solo esa es la única definición que muchas veces viene de una historia mal contada, que no sabemos muy bien, solo vamos a descubrir después de algo de estudio. Uno debe ingresar a la universidad o hacer una investigación autónoma. Es importante empezar en esta senda, difundir conocimientos de forma más amplia, y esta cuestión de identificación, coincido con lo que Mauricio dijo,
y me gustaría recalcar que es muy importante de traer la brasilidad a los materiales de soporte. No pensar en las referencias de ese Walt Disney. Reconocemos la importancia para una historia de un estilo global, pero quienes tenemos como referencia en Brasil y están, al estar en internet, uso bastante. Tengo como referencia mis amigos que son ilustradores también. Intercambiamos muy a menudo en grupos, Telegram, WhatsApp, medios sociales, intercambiamos muchas informaciones y ellos al fin y al cabo son mis referencias. Y los cuentos de historias cuando hablo de mi madre, mi padre, las pláticas siempre son muy importantes para ayudar en mi construcción de mundo. Desculpe te interromper. Você é a própria Perdona, tú representatividade eres da la representatividad de alguna forma. muitas coisas, né? Pra Tú poder te has estar nesse convertido en lugar, muchas cosas para estar en ese lugar, ilustrando libros y haciendo ilustraciones que traen esta infelizmente, identidad. é uma coisa Bueno, terrível quando desafortunadamente el tiempo es terrible cuando necesitamos tener a pocos gente minutos no más. infelizmente, No hay muito cómo rápido. avanzar muy rápido. No voy a conseguir pasar las preguntas de las personas. Agradezco a todos. Responder isso, Podemos tener una sugerencia para contestar eso por a separado, gente vai pero vamos questões para você. a avanzar estas cuestiones a ustedes en privado para que ustedes puedan contestar y me gustaría agradecer y me gustaría que dieran sus palabras finales para que podamos clausurar. Mauricio, por favor. Olha, bom, agradeço, vou ser bem Les breve. agradezco, voy a ser muy breve, es imprescindible Brasil, que é para los que quieren conocer en Brasil, deben comprender algo que me acordé ahora, Claude Viston, que viveu aqui, el antropólogo belga que vivió aquí, dizia num dos livros decía en uno de sus libros que todas las culturas flutuações de necesitan fluctuaciones, préstamos, miscigenaciones y que no dejan de suceder en puntos diferentes, pero desde el origen de los tiempos. Nosotros no tenemos que basarnos en eso, pero debemos basarnos de la referencia de piso, mi corazón, que nosotros nos identificamos que es una opción, es una orientación íntima, interna, que funciona para todos los niveles de la diversidad. Así que, Leticia, por ejemplo, es muy importante para los que están en esos, conocer el imaginario y la producción. Yo no sé dónde anda Rafael de Porto Alegre, que de libros lindísimos de Origa, Edson, que Josafá Neves, Heitor da Prazeira, Alejadia, Mestre Didi, o Bispo do Rosario, todos esos que hacen un trabajo infinito que a veces no tienen el mismo espacio, la misma apariencia, así como les diría los indígenas, una fantástica producción de arte. Ser indígena se trata de producir arte todo el tiempo funcional y ritualísticamente. Eso debe seguir. Y rememorándoles que esas personas han influenciado los artistas europeos, que sería de Picasso sin el arte africano. Si Matisse sin Picasso no tienen la más mínima diferencia, ¿no es cierto? Leticia, voy a pasarle la palabra para que hables las cuestiones finales. Bueno, me gustaría agradecer en primer lugar la plática, ese intercambio de ideas. He aprendido mucho con Mauricio. Siempre es bueno poder platicar porque es así que aprendemos, intercambiando ideas. De nada vale gritar nomás. Hay que intercambiar ideas. También es importante que siempre que uno considera la representatividad, diversidad, que pensemos en la humanización de estos personajes, de esas personas. Es algo que siempre debemos reflexionar cuando queremos tratar de tener un arte más diverso, que tiene más representatividad y representación. ¿Qué mensaje queremos avanzar con esto? Para no dejar que sea una relación de objeto, de investigador
investigación, pero humanizar, tener esta plática para demostrar nuestros lados para todo el mundo y para Brasil, para que se reconozcan dentro de estos Brasiles, por así decirlo, las escribivencias, por así decirlo, poner toda la subjetividad que tú has comentado, Leticia, eso da una gran diferencia. Bueno, es con una gran pena que nos vamos a intentar contestar a las preguntas. Agradezco inmensamente a Mauricio, a Leticia Moreno, maravillosa. Ustedes fueron increíbles para que esta plática de una hora pasara volando. Gracias a todos los que hacen la interpretación al español. Muchas gracias. Y me gustaría dejarles un mensaje que esta semana vamos a tener una programación a todos los que puedan seguir. Tenemos 2 otras mesas que van a suceder a las días 2 y 4, siempre a las 16 horas. Los próximos temas van a ser literatura juvenil, contemporánea y producciones científicas y académicas. Les agradezco mucho a ustedes, a la audiencia de todos ustedes, el mensaje que queda. Representatividad y diversidad son temas muy importantes, fundamentales. Hablamos aquí con personas que saben manejar eso y esperamos que cambiemos algunos escenarios. Gracias. Gracias a todos de Brazilian Publishers. Mauricio, Leticia, un gran saludo a todos ustedes y Tchau, tchau.